Muy buenas tardes, les doy la bienvenida una vez más a mi oficina. Vamos a empezar una nueva serie de estudios. Esta vez quiero hablar acerca de los grandes avivamientos que sucedieron en el pasado y aquellos que con el deseo y la ilusión de que nos causen nosotros ese, ese empuje para que nosotros, la inspiración para que nosotros podamos también tener un avivamiento en nuestros días. Y quiero empezar con el gran avivamiento que hubo en las Islas Hawái. 3 veces al año me corresponde ir a Hawái, ya que la oficina central de nuestro ministerio se encuentra en la isla de Maui y soy miembro del staff permanente de este ministerio internacional y por consiguiente 3 veces al año tengo que ir a reuniones. Y como consecuencia de estos viajes frecuentes a las islas, me interesé mucho en conocer de cerca la historia de las iglesias y en especial del gran avivamiento que sucedió en las Islas Hawái en el siglo XIX. Un avivamiento que no se menciona mucho y que para la mayoría de las personas es un avivamiento desconocido, a pesar de que hay varios libros que lo documentan. Ese avivamiento no solamente afectó a las islas en ese entonces, sino que hasta el día de hoy, más de 200 años después, siguen las consecuencias, las evidencias de este avivamiento. Por ejemplo, de los 50 estados de los Estados Unidos, el estado más cristianizado es el estado de Hawái. La iglesia crece a un promedio superior que el crecimiento de la población en estas islas. Hay mega iglesias tanto en la ciudad de Honolulu, en la isla de Oahu, como también en la ciudad de Kahului, que es la isla de Maui, donde está la Catedral del Rey. En Maui, por ejemplo, los malls y las tiendas, los restaurantes cierran a las 6 de la tarde los domingos para darles la oportunidad a sus trabajadores para que vayan a la iglesia. Y todo esto empezó en el año 1835, cuando Titus Coan llega a las Islas Hawái. Coan había estado siguiendo los cultos de Finney, uno de los grandes predicadores del avivamiento en Estados Unidos. Y él tenía esta experiencia de lo que él había visto y experimentado en carne propia al estar en estos cultos de avivamiento. Y ahí es donde él entendió lo que Dios podía hacer. En otras palabras, allí es donde él recibió esa visión para un avivamiento. Lo que ya había experimentado simplemente lo iba a implementar en Hawái. Y su predicación, de hecho, fue muy similar a la de Finney, y varios de los sermones que Finney había predicado en sus cruzadas fueron los que él predicó otra vez aquí en Hawái. Uno de ellos, por ejemplo, es Dios no quiere que nadie perezca. Y uno famoso que todavía se predica y se repite es el siervo que sabía cuál era la voluntad de su Señor, pero no la cumplió. El énfasis en estos avivamientos, el tema central de toda predicación era el pecado y las consecuencias del mismo. Cuando Coan llegó a las islas, lo primero que hizo fue visitar personalmente a cada uno de los 16,000 habitantes de la isla en que él había llegado. Se hizo querer por su forma de ser, generoso, amable, simpático. Y además, como era médico, fue de gran ayuda para los isleños que no tenían doctores a mano. Y su dedicación al ministerio fue ejemplar. En su biografía leemos que estando en Puna, en la ciudad de Puna, en el pueblito de Puna en ese entonces, predicaba hasta 10 veces al día para acomodar a todos los que venían a escuchar la palabra. Y en uno de esos cultos, el brujo mayor de la isla entregó su vida a Cristo. Este brujo era conocido por su violencia, por ser adúltero, por ladrón, por asesino. Pero en medio de este culto, él empezó a llorar y a pedir a gritos perdón de Dios. Esta conversión impactó a la comunidad y como 1,200 personas fueron añadidas al reino solamente en ese culto. El 7 de noviembre de 1837 sucedió algo que realmente gatilló este avivamiento.
Un tsunami dio con todo contra la isla, destruyendo gran parte de la ciudad de Hilo. En momentos de crisis y de tragedia, uno tiene varias opciones de cómo interpretar lo que está sucediendo. Nos ha pasado aquí en Chile también, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el terremoto del 2010? Pues, y ahora la pandemia, y algunos ven estos como un castigo divino, que Chile se ha perdido, o sea, que Dios está castigando a la nación. Pero otros lo vieron como un llamado de atención de parte de Dios y una gran oportunidad para predicar el evangelio. Y así fue como Titus Coan vio la tragedia. Dios llamando a su pueblo a que lo busquen, a que estén siempre alertas, a que estén preparados. Y es así como yo veo lo que está sucediendo en el mundo hoy. Dios está llamando a su pueblo a que lo busque. Este es el momento en que tenemos que buscar a Dios en medio de esta pandemia, cuando tenemos menos distracciones y menos actividades, es cuando más tenemos que buscar al Señor. La diferencia es que hoy nadie cree, mientras que en esa ocasión la gente creyó. Y por 2 años, a cualquier hora que Titus tocara la campana de la iglesia, nunca menos de 2,000 personas se acercaban para orar, para escuchar la palabra. Y más de 6,000 nuevos convertidos se agregaron a su iglesia, convirtiéndola en la iglesia más grande del momento en todo el mundo, no solamente en las islas, sino que en todo el mundo no había una iglesia que fuera más grande que la que tenía Titus en ese entonces. Piensen esto, ni en ningún otro país había una iglesia de ese tamaño. No se admitían nuevos miembros a menos que pasaran por una prueba de varios meses, demostrando que efectivamente ellos habían sufrido un cambio en sus vidas. Y Cohen desarrolló un sistema de seguimiento a los que venían a los cultos. Llevaba un registro de todos los que venían a las reuniones con la información de dónde vivían, los miembros de la familia, qué necesidades tenían y una serie de detalles. Y cuando hacía sus viajes visitando casa por casa a toda la isla, él tenía toda esa información en su mano. Y hasta el día de hoy, una de las formas más efectivas de evangelizar en las Islas Hawái es a través de la visitación casa por casa. Por ejemplo, la Catedral del Rey en Maui, que es la iglesia a la que nosotros pertenecemos, ellos tienen una base de datos de más de 250,000 personas que a través de los años han sido contactadas por la iglesia. Tienen un listado actual de quienes componen la iglesia, saben dónde fueron los que dejaron la isla, mantienen contacto vía redes sociales con los que salieron de la isla, tienen información de todos los detalles de la familia de todos los miembros y visitan durante la semana a aquellos que el domingo no asistieron o aquellos que fueron por primera vez el domingo a la iglesia. En ese gran avivamiento se hizo mucho énfasis en la oración. La oración tenía que ser unida y verbal, o sea, tenía que ser una oración audible. Nada de oraciones en susurro, nadie mirando su ombligo, sino que todos orando apasionadamente. Y hoy en la Catedral del Rey en Maui y en las otras iglesias que forman parte de este ministerio internacional, el énfasis mayor está concentrado en la oración. Si usted está en Maui, la primera oración de la mañana es a las 5 de la mañana, de la madrugada. Luego a las 6 hay una segunda oración. Al mediodía hay otra y por la tarde se llama a orar otra vez. Hay personas que pasan la noche en oración en la iglesia. Prefieren quedarse allí y en vez de dormir. No es sorprendente de que hayan varias personas cualquier día de la semana que estén en la iglesia orando toda la noche. Y la forma de orar es ferviente. Todos tienen que orar. Nadie es espectador. Todos los días del año se ora. Se oran 60 minutos. Es un periodo de tiempo muy puntual y muy exigente. Tiene su inicio y tiene su fin. Otro de los factores de este gran avivamiento es el arrepentimiento de pecados que se expresaba abiertamente. El ver a hombres llorar incontrolablemente pidiendo misericordia a Dios en voz alta o caer bajo la influencia del Espíritu Santo
era algo estremecedor, pero siempre más común hasta el día de hoy. Cohen cuenta que en sus prédicas él era interrumpido por esas expresiones de arrepentimiento y que cuando uno empezaba, el resto de la congregación se unía y que el clamor era tal que él tenía que callar y esperar que terminaran de orar y de confesar sus pecados. Y a veces pasaban más de 20, 30 minutos esperando que esta parte del culto terminara. Hubo una gran hambre de conocer más de la palabra. Y este avivamiento cambió la vida de la reina Kaahumanu, quien destruyó los ídolos de la religión pagana hawaiana y declaró que Dios era el verdadero y lo nombró a Dios como el Dios verdadero de las islas. Ella declaró que los ídolos antiguos no tenían ningún poder y que solamente había un gran y poderoso Dios a quien se tenía que adorar. Cohen tradujo el Nuevo Testamento al hawaiano y eso adelantó mucho la obra en las islas. Llamó mucho la atención de cómo las disputas eran rápidamente solucionadas. La venta de bebidas alcohólicas era casi inexistente. La tasa de infidelidad y adulterio bajó considerablemente. Los asesinos voluntariamente confesaban sus crímenes y se entregaban a las autoridades. Y quiero decirles que eso es avivamiento. Los ladrones devolvían lo robado. Algún día, tal vez, mis ojos podrán ver aquí en Chile algo similar. En un solo domingo, Cohen bautizó a 1,705 personas, nuevos convertidos. Para el año 1846, la Biblia era la base del código legal de las islas. De hecho, en el logo de Hawái dice, hasta el día de hoy, dice, la vida de la tierra es preservada en justicia, haciendo referencia a la justicia divina. La iglesia local era tan fuerte que empezaron a enviar misioneros a otras islas del Pacífico y a naciones de la cuenca del Pacífico. En ocasión, Cohen había manifestado que él quería morir con la armadura puesta al pie del cañón en el campo de batalla. Y en el año 1882, mientras predicaba, tuvo un ataque cardíaco y murió sobre su propio púlpito frente a su congregación. Y sus últimas palabras fueron de adoración a Dios. Su iglesia en ese momento tenía 13,000 miembros, siendo la iglesia más grande de toda esa generación. 13,000 miembros. O sea que de los 16,000 habitantes de la isla, solamente 3,000 de ellos no eran miembros de la iglesia. Se cuenta que todas las semanas miles de personas de otras islas venían a los cultos y eso causó que el avivamiento no fuera algo aislado, sino que se llevara de una isla a otra. Las características de este avivamiento pueden ser resumidas en 4 áreas. La primera ya la hemos mencionado, la oración era una parte importante de este avivamiento. Como dije anteriormente, no solamente oraban en voz alta, sino que tenían periodos designados de oración. En este caso eran 2 periodos al día de 60 minutos cada uno. Y eso se mantuvo a través del tiempo por años. La otra columna o la otra área de este avivamiento era el arrepentimiento de pecados. Era común arrepentirse y confesar sus pecados y aún lo hacían en forma pública. De hecho, antes de servir la Santa Cena, tenían periodos en que dedicaban exclusivamente a que la congregación pueda pedir perdón de las ofensas cometidas. Se cuenta que en una ocasión la esposa del pastor se había enfadado con una vecina porque la cabra de la vecina había invadido el jardín del pastor y se había comido todas las flores. Y la esposa se levantó públicamente antes de participar de la cena del Señor para expresar su arrepentimiento por esa rabieta y las palabras que ella había dicho. Y aún después del avivamiento, las iglesias adoptaron este estilo de vida y por muchos años ha sido normal
que haya este momento de arrepentimiento y confesión de pecados en una forma pública. La tercera área de este avivamiento era la palabra de Dios. La ciudad de Hilo creció en habitantes de 1,000 a 10,000 a causa de este avivamiento. Se debe esto a que aquellos que vivían lejos se mudaron a la ciudad para estar cerca cuando se predicaba la palabra. Y Coan empezó a predicar todos los días, ya que la gente podía conocer más de la palabra. Había un hambre por ella que era muy difícil de satisfacer. Y la cuarta área era la generosidad. Y esta característica del avivamiento llamó mucho la atención a Coan. Aunque eran pobres estos hawaianos, siempre venían con algo en las manos para entregar a Dios. Traían lo que podían, lo que tuvieran: peces, leña para la cocina, lechuga, huevos, maíz, papas, sal. Aquellos que confeccionaban ropas, los que hacían muebles, todo lo que tuvieran. Y aún los niños, dice Coan, traían lo que podían cosechar camino a la iglesia. La idea es que uno nunca va a la iglesia con las manos vacías. Siempre hay que llevar algo a Dios, lo que fuere, por más insignificante que pueda parecer. Y hasta el día de hoy, el pueblo hawaiano es conocido por su generosidad. En las iglesias no es fuera de lo normal que se recojan 3 o 4 ofrendas en un solo culto. Nadie lo ve como algo indebido. Nadie lo ve como un abuso de parte del pastor, sino que es algo normal, es algo que se espera. Y todos vienen preparados para dar en las diferentes ofrendas. Y no es sorpresa alguna que siempre hayan las llaves de algún auto o las llaves de alguna propiedad de alguien que dejan en el ofrendero, de alguien que está ofrendando justamente su auto nuevo o una casa o una propiedad que tiene en algún lado en las islas. Hoy en día, si en las iglesias aquí en Chile recogemos más de una ofrenda y pasamos más de 2 minutos hablando de la ofrenda, de inmediato las redes sociales se llenan de acusaciones y de todo esto solo es por dinero, qué sé yo. Pero ahí yo he estado, lo he visto con mis propios ojos y he ofrendado hasta 4 ofrendas en un mismo culto. Y no solamente dan cosas físicas. Y también he visto que ofrendaban billetes de avión, pasajes en algún crucero para ofrendar, o ofrendaban en algunos momentos. Lo que ofrendaban eran invitación a cenar, a almorzar, o personas que necesitaban alimento, les daban sus tarjetas: llámame si necesitas alimento, llámame. Lo ponían todo en el ofrendero. Pero no solamente daban cosas o dan cosas físicas, sino que también dan de su tiempo y de su talento. La iglesia es limpiada por los voluntarios. Voluntariamente vienen jóvenes, mujeres, hombres, limpian el templo, arreglan lo que se ha echado a perder. Voluntariamente vienen y cocinan para los necesitados. Hay que hacer lo que hay que hacer, sea lo que se necesite en la iglesia. Siempre hay alguien que está dispuesto a hacerlo. Y no solo eso, sino que es muy común ver a los hermanos llegar acompañados por amigos o familiares que necesitan a Cristo. Aún hoy tienen días designados para que todos vengan acompañados. Hay 5 quintos domingos en el año. Hay 5 meses que tienen 5 domingos en un año. Y ese quinto domingo de mes es llamado Ohana. Y ese es el domingo en que se celebra un culto muy especial. Y cada miembro de la iglesia debe traer a alguien de la familia o algún amigo que necesite de Cristo. Y hacen un culto especial dedicado justamente a estas personas necesitadas. Obviamente, una de las características del avivamiento es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace que la gente quiera orar, quiera compartir su fe, desee más de la palabra de Dios, que haya arrepentimiento de pecados y que sean generosos también. Este avivamiento, como dijimos en un principio, ha condicionado a las iglesias del presente.
En el año 1995 hubo un gran avivamiento en la isla de Maui. En ese entonces el predicador fue Ronnie Howard Brown, un sudafricano que estaba en esos días empezando su ministerio como evangelista en los Estados Unidos. Y vino a la iglesia pastoreada, obviamente, por el doctor James Marocco. Y ese fin de semana el Espíritu Santo fue derramado de tal forma que la iglesia fue totalmente transformada. Todos los presentes fueron tocados por el Espíritu Santo. Muchos de ellos cayeron bajo la influencia del Espíritu, no podían mantener su equilibrio. Cuenta la historia de que un abogado muy conocido, que ese momento estaba en el culto, pero se había ido al baño, tenía que ir al baño, fue encontrado por los sugieres tendido en el piso, en el baño, hablando en lenguas bajo la influencia del Espíritu. Tuvieron que ayudarlo a vestir antes de poder salir del baño con él. Ese mover fue tan poderoso que la iglesia fue reconocida como la de mayor crecimiento en ese año, 1995. Además de las señales ya mencionadas, hubo apariciones angelicales, visiones, llamamientos al ministerio, especialmente en área de misiones, muchos llamamientos. Y hoy la Catedral del Rey tiene más de 200 iglesias en ya ni sé cuántas naciones alrededor del mundo. Me corresponde a mí administrar y ministrar a las iglesias en Chile, en España y en Italia. En los Estados Unidos hay muchas iglesias, cada vez hay nuevas iglesias que se están estableciendo bajo este ministerio de la Catedral del Rey. Se puede disfrutar hoy. Y cada vez que usted va a una de estas iglesias, todo es igual de una iglesia a otra. Y en ellas se puede sentir ese espíritu de un avivamiento que perdura. Dios nos dé avivamiento aquí en Chile y en los países que usted, desde donde usted me está mirando en esta tarde. Dios nos dé el avivamiento. Que haya en nosotros ese enorme deseo, esa llama que nos consume desde dentro. Que deseemos ver lo que nuestros antepasados vieron y fueron afectados por lo que vieron. Quiero orar en esta tarde y vamos a orar. Usted acompáñeme en la oración también. Vamos a orar por avivamiento. Yo estoy ahora en Chile, estoy hablándoles desde Santiago de Chile para aquellos que están en otros países, pero el avivamiento también es para ustedes. Y quiero que oremos todos juntos. Padre, derrama de tu espíritu como lo has hecho antes. Y lo que sucedió en las Islas Hawái hace 200 años sea una realidad también en todos nuestros países, en Latinoamérica, en Chile, en Bolivia, en Argentina, desde donde nos estén escuchando en esta tarde, Señor, en España, en Italia, donde estén, Señor, que podamos nosotros ver este avivamiento una vez más y que podamos gozarnos con lo que tú estás haciendo. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir con esta serie de estudios de los grandes avivamientos del pasado. Así que la próxima vez que nos veamos, estaremos hablando de otro avivamiento. El Señor les bendiga ricamente. Cuídense mucho. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones.